Muchas gracias, Isabel. Bueno, hola a todos. Soy María Márquez, trabajo en L'Oréal. Actualmente estoy en la división de lujo, aunque empecé en gran consumo. Ay, esperad, porque tengo alguna slide de apoyo. No sé, voy pasando con esto, ¿verdad? Tenía una slide de apoyo, pero no pasa nada, porque además Isabel me dijo, tú habla desde tu experiencia, así que desde la experiencia voy a hablar. Quería empezar comentando un poco cómo estamos trabajando a día de hoy. Sabéis que tradicionalmente el trade marketing ha sido muy potente en el punto de venta y de repente ha habido una revolución con la parte de retail media. Entonces, ¿qué ha ocurrido por lo menos en la parte de, que trabajamos en L'Oréal? Los equipos de trade eran los que coordinaban toda la implementación al punto de venta, tenían mucho control con los comerciales y el equipo de media estaba como en un silo, ¿no? Ellos no hablaban con los comerciales, no era el día a día. ¿Qué pasó con todo este boom? Sobre todo cuando empezó, ¿no?, el boom a Amazon, empezamos a entrar en plena pandemia ahí, pues que cada vez más perfiles estaban especializando en trabajar la parte de retail media y con ello el ownership cambiaba, las conversaciones cambiaban, entrábamos a hablar mucho más con los equipos comerciales, a entender qué hacían los retailers, pero aún así el trade estaba un poco alejado de esta realidad porque hablábamos mucho más, pues eso, con los equipos de media full funnel, los equipos de marketing, las necesidades de las marcas. Al final, somos una compañía con 4 divisiones, yo estoy en la división de lujo y nada tiene que ver un Lancôme con un Garnier. La implementación es totalmente diferente, entonces necesitamos entender muy bien los objetivos de las marcas y qué queremos conseguir. Cuando tenemos todo este panorama en el punto de mira, lo que vemos es que trabajar en silos funciona hasta un determinado punto. ¿Por qué? Porque vamos a ver poco a poco, y esta es un poco la opinión y lo que estamos viendo de casos que nos vienen de Europa, que el punto físico se está digitalizando. Entonces vamos a tener que trabajar también muy de la mano con ese trade y entender qué objetivos necesitamos. ¿Con objetivos a qué me refiero? Una marca puede tener un lanzamiento, podemos trabajar en estacionalidad. No es lo mismo un Q4 para la categoría de fragancias, en nuestro caso, que para la categoría de haircare. Nada tiene que ver y lo tenemos que trabajar sabiendo el momento en el que estamos. Ahí es cuando necesitamos estar muy alineados con el equipo comercial. Saber qué objetivos necesitamos. Estamos intentando crecer en la categoría, nos basamos en promociones, qué margen tenemos. Cuando al final trabajamos en base a esos objetivos, va a ser cuando establezcamos los KPIs a medir. Porque si el ROAS está muy bien, todos sabemos que mide la eficiencia, pero de ROAS no se vive. Y evidentemente hay que establecer un ROAS porque no es lo mismo el precio medio que tiene pues eso, un L'Oréal Paris que un Lancôme, y tenemos que medir la eficiencia de las palancas que nos ponen delante. Pero necesitamos mirar un poco más allá y al final la bondad que tiene la parte del retail media es la data, y la data es poder. Y claro, me viene una marca y me dice, yo quiero trabajar full funnel, ponemos la pancarta en Gran Vía, ¿no?, una lona, wow, pero no te mide el AUV, no te mide el uplift en ventas. Hay muchas cosas que a pesar de tener, esto me lo salto ya un poco, a pesar de tener, ahora sí no vuelvo para atrás. Un poco aquí el objetivo, ¿no?, el poder de la data. A pesar de tener modelos econométricos que nos miden los ROIs, la realidad es que esto es real time. Es que trabajamos muy de la mano con nuestras agencias para tener toda esa data y también con los retailers. Es verdad que tenía una slide de apoyo que veíamos un poco un círculo. Básicamente es el que está ahí, que me estaba fijando antes, donde retailers, agencias, marcas y adtechs tenemos que trabajar juntos porque necesitamos esa visión holística para entender en qué punto están los retailers de madurez, dónde estamos nosotros, en qué nos pueden ayudar las agencias y qué necesidades tiene la marca. Entonces, claro, yo al final cuando establezco una campaña y claro, muchas veces me dicen, ¿qué ROAS hemos tenido? Es que no te puedes centrar solo en el ROAS, porque da lo mismo que yo haya invertido 2 y tenga un ROAS 8, porque a lo mejor a mí me interesa invertir 20 y tener un ROAS 4. O sea, aquí hay que ver un poco el uplift de ventas, qué cuota de mercado estoy ganando, el share of voice que tengo. Al final, somos una compañía con muchísimas marcas. Tenemos categorías donde entramos a competir, por lo que os decía, en un Q4 con una estacionalidad muy potente
Y la parte de fragancias es bestial. ¿Quién no ha regalado o ha sido regalado con una fragancia en Navidad? Entonces, claro, también tenemos que medir ese share of voice. Tenemos muchísimas marcas. Tenemos un Valentino, un Armani, un Lancôme, con muchísimas fragancias y no nos podemos centrar solo en el ROAS. Entonces, esto es un poco lo que estamos trabajando con una parte de Desiglo para trabajar con todos los equipos y hacer entender a los equipos de marca, marketing y demás cómo funciona el retail media y quién nos puede aportar la data. Porque estamos muy centrados en conocer al consumidor. Necesitamos conocer al consumidor y vuelvo a lo mismo, no es lo mismo. Bueno, el consumidor de belleza es muy poco leal y es así. La consumidora lleva en su neceser un labial de Maybelline, una máscara de pestañas de Lancôme, se lava el pelo con Garnier y usa la mascarilla de Kerastase. Entonces necesitamos conocer muy bien al consumidor y necesitamos poner al consumidor en el centro para tocarle con los puntos adecuados, porque al final nos canibalizamos mucho, si no, de otra manera, entraríamos todos a competir con todos, haciendo que los costes al final aumenten y no teniendo la rentabilidad ni la eficiencia que esperamos. Aquí también lo que os decía, el trabajo con Publicis, que al final es nuestra agencia global de medios, es básica y fundamental. Ellos nos ayudan muchísimo a establecer los KPIs necesarios, a medir, nos proveen la data y luego también trabajamos muy de la mano con los partners, con los adtechs para entender muchos KPIs que nos pueden proveer. Muchas veces también intentamos medir ese new to brand, new to category. Tenemos también ese poder de intentar reclutar a nuevos usuarios fuera de los sites, porque trabajamos mucho on-site, pero lo que estamos viendo es que al final, bueno, pues los espacios son limitados y tenemos que intentar trabajar un poco más allá con nuevos formatos que están viniendo y expandir con audiencias. Y al final, bueno, todo esto nos permite conocer al consumidor e ir un poco más allá. Los retos que nos estamos encontrando, la estandarización y las métricas. Al final muchas veces nos encontramos con retailers que no son capaces de darnos las métricas que necesitamos, o sí, pero pues el modelo de atribución no es el mismo y al final cuando vamos a reportar datos nos es complicado y ahí también dependemos mucho del equipo comercial para trabajar con los retailers, con los adtechs, para ver de qué manera podemos ir al unísono en cuanto a métricas, modelos de atribución, etcétera, que para nosotros empieza a ser un reto bastante complicado. Luego, formatos. Los nuevos formatos que están viniendo, a ver cómo explico esto, sobre todo para la parte de lujo. Claro, en un gran consumo tenemos mucha promoción. Y vamos con una segunda al 50, pero es que en lujo somos un poco más cautos. Entonces, con los nuevos formatos que están viniendo, tenemos que tener cuidado de no cruzar esa línea entre qué es awareness, qué es consideración y qué es transacción. Y eso es verdad que nos empieza a costar un poco con todos los nuevos formatos que vienen de vídeo, etcétera, donde el límite al final del contenido está ahí. Ya estamos escalando a nuestros headquarters que se encargan toda esta parte de animaciones, de qué manera podemos adaptar también el contenido para que sea un poco más transaccional y tocar a ese consumidor que ya vamos conociendo más con la data. Y luego, por supuesto, la IA. La parte de búsqueda ya sabéis que está cambiando muchísimo. El retail media siempre se ha basado en las estrategias, por lo menos en nuestro caso, siempre ha sido muy enfocado en la parte de red de búsqueda. Todo esto nació, sabéis, con Amazon, toda la parte de retail media son pioneros, pero es que la gente ya no busca keywords, ahora pregunta. Entonces, ¿cómo vamos a enfocar todo esto con la parte de retail media? Lo mismo, ¿qué choques hay? Los equipos de search muchas veces no están integrados en los equipos de retail media en nuestro caso. ¿Cómo vamos a trabajar en conjunto? ¿Qué va a pasar con las webs? Porque nosotros no tenemos todas las webs transaccionales. ¿Cómo nos vamos a pisar ahí? ¿Qué posicionamos primero? ¿La web o el retailer? Todo esto son cuestiones que al final estamos trabajando poco a poco y, como os decía, tenemos un proyecto de Desiglo en la compañía para trabajar todo full funnel y poder dar visibilidad a lo que realmente importa en el momento en el que importa. Si trabajamos awareness, si trabajamos la promoción y si trabajamos un lanzamiento, pero eso con objetivos muy claros de hacia dónde estamos yendo. Os quería traer el caso de Lancôme, porque fue un caso que lanzamos pues hará ya un poco más de un año, justo en primavera. Nosotros estábamos muy centrados en la parte on-site. Fue on-site, no salíamos del on-site y lo que os decía, al final todos no podemos estar on-site, es imposible. Entonces, bueno, pues hablando con Criteo, nos proponen salir off-site.
Y lo que os comentaba, al final veis que es una marca muy brandeada, podría ser poco transaccional. Y nos comentan todo el tema de audiencias, cómo podemos ir fuera, en qué publishers estaríamos, y decidimos apostar por ir fuera y ver qué tal funciona para poder tener esa data. Y lo que nos encontramos es que a pesar de estar fuera de la estacionalidad de Q4, funcionó francamente bien. Porque al final tuvimos un más 140 uplift en el conversion rate, un más 158 en el revenue por usuario, pero es que luego también medimos el impacto offline y vimos que es que también había aumentado en tienda física. De aquí que os digo, es que al final el funnel no es lineal. El consumidor salta todo el rato, entra en un primero a ver el precio, lee la página de producto, va al punto físico, huele o se prueba o lo ha visto en TikTok porque su influencer favorita ha hecho una rutina estupenda, o los famosos fractokers ahora, todos con fragancias, hablando de lo bien que huelen, de cómo se aplican, del layering. Entonces hay muchísimos puntos de contacto y lo que vemos es que funcionó muy bien también incluso en la parte offline. Y lo que os decía, cada vez más también medimos la parte del new to brand porque necesitamos seguir reclutando. Hay muchas marcas que están muy bien consolidadas, un Lancôme, un L'Oréal Paris, las conoce todo el mundo, pero tenemos marcas muy nicho, un Urban Decay. Quizá las que os gusta el maquillaje sabéis qué es Urban Decay o no, porque son marcas muy nicho, donde necesitamos entender el core de la marca para atacar al usuario de la manera adecuada. Muchas veces estamos en lo mismo. A mí me dicen, no, es que quiero reforzar transaccional. Ya, pues que si tu marca no se conoce, yo puedo ir a la parte baja del funnel, pero igual necesitamos también hacer otras acciones en la parte alta para dar a conocer tu marca, porque si no, nadie te va a buscar. La gente va a ver Urban Decay, va a ver L'Oréal Paris, seguramente por precio o tal, porque es muy nicho. Entonces necesitamos entender muy bien cómo trabajar toda esta parte. Para terminar un poco, me quería recalcar el tema del compromiso, ¿no? Que tenemos pues, para trabajar también con nuestros clientes y demás. Súper importante si al final no estamos alineados con las necesidades del negocio. No ponemos en valor todo lo que hacemos. Al final somos un grupo que invertimos muchísimo en media. Si no lo ponemos en valor ante el cliente, también estamos perdiendo un poco ahí. Porque al final necesitamos del cliente para que abra nuevos espacios, todo el tema de distribución, asegurarnos el stock, páginas de producto, todo. O sea, al final necesitamos trabajar muy bien con nuestros clientes, necesitamos nuestras agencias de medios y necesitamos que las adtechs nos apoyen de verdad en seguir abriendo con nuevos clientes y fuera de los sitios on-site, que al final bueno, pues están cada vez más limitados y ya iremos viendo cómo evoluciona la parte del digital, pero todo parece indicar que va a ir hacia arriba y que necesitaremos ponernos las pilas los que hemos estado toda la vida dedicándonos al mundo digital en la parte física. Así que bueno, esto es todo por mi parte. Espero que os haya interesado un poco más cómo trabajamos la parte del retail media, que bueno, pues intentamos cada vez trabajar menos en silos y trabajar al unísono.